La doctora Lena Marshall no era ajena a la naturaleza caprichosa del clima. Su vida, al igual que los patrones climáticos que estudió, era una mezcla de rutinas predecibles y cambios repentinos e inesperados. Sin embargo, la última anomalía que había descubierto no se parecía a nada en su carrera. No solo era inusual, fue algo sin precedentes. La oficina de Lena estaba repleta de cuadros, gráficos e imágenes de satélite, todos pintando un panorama premonitorio. «Esto no es solo una tormenta, es una sinfonía de caos atmosférico», murmuró para sí misma, mientras sus ojos seguían los patrones arremolinados en su pantalla. La puerta se abrió con un chirrido y su marido, Mike, se asomó. «Veo que todavía estoy persiguiendo tormentas», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lena levantó la vista, con un destello de culpa cruzando su rostro. «Esto es diferente, Mike. No se parece a nada que hayamos visto nunca. Podría cambiar todo lo que sabemos sobre la predicción del tiempo». Mike entró y su expresión se suavizó. «Te creo, pero recuerda, incluso el climatólogo más dedicado necesita un descanso. ¿Qué tal cenar esta noche en nuestro lugar favorito?» Lena vaciló, dividida entre su dedicación a su trabajo y la creciente distancia en su matrimonio. «Yo necesito analizar estos datos, Mike. Esta tormenta no esperará». La decepción fue palpable en el suspiro de Mike. «Por supuesto. Tal vez en otro momento», dijo retirándose de la habitación, dejando a Lena sola con sus pensamientos y su tormenta inminente. A medida que pasaban las horas, la mente de Lena corría con posibilidades e implicaciones. La tormenta fue más que un enigma meteorológico, fue una advertencia, un presagio de un futuro donde la línea entre lo natural y lo antinatural se difumina. Perdida en su investigación, Lena apenas se dio cuenta del tiempo hasta que un trueno resonó en la noche. Miró por la ventana y su corazón dio un vuelco al presenciar los primeros signos de la tormenta prevista manifestándose en el cielo cada vez más oscuro. «Esto es solo el comienzo», susurró para sí misma, con una mezcla de emoción y miedo corriendo por sus venas. Lo que no sabía era que esta tormenta no solo pondría a prueba sus habilidades como climatóloga, sino que también desafiaría el tejido mismo de su vida personal, llevándola a ella y a Mike al límite. La cámara de la vida se alejó de la tormentosa vigilia de Lena y volvió a centrarse en Mike, sentado solo en su sala de estar con poca luz. Las paredes, adornadas con elogios tanto de Lena como de él mismo, reflejaban un silencio demasiado fuerte para resultar cómodo. La mente de Mike, generalmente preocupada por diseños estructurales y maravillas arquitectónicas, vagaba por el camino de la memoria, desenterrando fragmentos de un pasado que a menudo deseaba que permaneciera enterrado. Cuando era niño y pasaba de un hogar a otro, Mike había aprendido a construir muros a su alrededor, no solo los muros físicos a los que más tarde dedicaría su carrera. Eran muros de desapego emocional, diseñados para protegerlo de las tormentas impredecibles de las relaciones humanas. Sin embargo, incluso las paredes más resistentes tienen sus vulnerabilidades, así como los corazones más distantes albergan sus secretos. El timbre de su teléfono rompió el silencio, sacando a Mike de su ensoñación. Un mensaje no leído lo fulminó con la mirada. «Reunión de clase», anunció, una invitación a volver a visitar el pasado que había estado atravesando mentalmente. La ironía no se le pasó por alto. Recordó la escuela secundaria como una época de sueños vacilantes y talentos florecientes, donde conoció a Sara. Sara, con su optimismo inquebrantable, había visto algo en él que nadie más se había molestado en buscar. Pero los novios de la secundaria a menudo son capítulos, no la historia completa, y la vida había pasado página hace mucho tiempo. Avance rápido a través de años de contacto esporádico, y allí estaba Sara nuevamente, reingresando a su vida cuando menos lo esperaban, solo para ser diagnosticada con cáncer. La decisión de Mike de dejarla en su momento más vulnerable fue un capítulo que deseaba que se pudiera eliminar de su historia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los pasos de Lena. Ella apareció en la puerta. Su rostro era un lienzo de preocupación y cansancio. «La tormenta se está acelerando», dijo con una mezcla de miedo y fascinación en su voz. Mike asintió.
su tormenta personal momentáneamente eclipsada por la literal que su esposa estaba persiguiendo. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó, una oferta estándar, esperando un rechazo estándar. Lena hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de él. Por un momento, las palabras no dichas entre ellos flotaron pesadamente en el aire. «Simplemente quédate aquí», dijo finalmente, una simple petición que cargaba con el peso de todos sus problemas no resueltos. Cuando Lena regresó a su trabajo, Mike se recostó y el mensaje no leído en su teléfono parpadeó burlonamente. El pasado lo llamaba, pero el presente era una tormenta en sí misma. La reunión surgía como una encrucijada, ofreciéndole un camino de regreso a un pasado con el que no se había reconciliado y a un futuro que no sabía cómo navegar. Su relación con Lena había sido su refugio contra los torbellinos emocionales de su pasado. Pero a medida que la tormenta afuera cobró fuerza, reflejó la agitación dentro de Mike, un recordatorio de que ningún refugio es impermeable y que cada tormenta, ya sea emocional o meteorológica, exige lo que se merece. Mientras la ciudad se preparaba para la tormenta inminente, el trabajo de la doctora Lena Marshall pasó de ser un esfuerzo silencioso a una frenética carrera contra el tiempo. Sus hallazgos sugirieron que no se trataba de una tormenta cualquiera. Fue una confluencia de varias anomalías atmosféricas, una tormenta perfecta en ciernes. Cada simulación que realizó confirmó sus peores temores. La ciudad estaba en el camino de un evento potencialmente catastrófico. Mientras tanto, el mundo fuera de su laboratorio comenzó a reflejar el caos de la tormenta que se avecinaba. El bullicioso ritmo de la ciudad se transformó en una danza frenética de preparación y aprensión. Las tiendas fueron asediadas por residentes que se abastecían de artículos esenciales, mientras que el gobierno local iniciaba protocolos de emergencia, sus acciones informadas por los avisos urgentes de Lena. En medio de esta creciente preocupación, Mike se encontró en una encrucijada personal y su agitación interna se vio amplificada por la proximidad de la tormenta. La carta que había recibido, un simple trozo de papel que parecía pesar mucho en sus manos, reavivó los recuerdos de Sarah, la mujer que había dejado en una habitación de hospital, cuyos ojos reflejaban la tormenta que ahora enfrentaba. La carta, enviada por un viejo amigo, detallaba sin darse cuenta el viaje de Sarah desde su separación. Ella había luchado contra su enfermedad con una resiliencia que lo humilló, emergiendo no solo como una sobreviviente, sino como un faro de esperanza para otros que enfrentaban pruebas similares. Había transformado su dolor en propósito, dedicándose a ayudar a quienes recorrieron el camino que ella alguna vez recorrió. Esta revelación golpeó a Mike con la fuerza de un vendaval, desafiando sus percepciones de fuerza y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su partida, una decisión tomada bajo el disfraz de autoconservación, era en realidad un acto de cobardía, una huida de la tormenta del compromiso emocional. Cuando la voz de Lena interrumpió su contemplación, informándole del acercamiento acelerado de la tormenta, Mike no pudo evitar ver el paralelo entre la inminente batalla de la ciudad con la naturaleza y sus propias luchas internas. Reconoció que así como la ciudad tuvo que afrontar la tormenta de frente, él también necesitaba afrontar sus acciones pasadas y sus repercusiones. Mientras Lena coordinaba con los funcionarios de la ciudad y describía las rutas de evacuación y las medidas de seguridad, los pensamientos de Mike estaban con Sarah. Consideró la idea de tender la mano, de intentar reparar los puentes que una vez había quemado. Sin embargo, también entendió que algunas tormentas, una vez desatadas, no pueden revertirse, solo resistirse. Cuando las primeras ráfagas de viento comenzaron a azotar los edificios de la ciudad, una palpable sensación de urgencia envolvió a todos. Lena, inmersa en su papel de luz que guía la ciudad a través de la tormenta, encontró consuelo en su propósito. Por el contrario, Mike luchó con su papel, tanto en la narrativa de la tormenta como en el contexto más amplio de la historia de su vida. Al cerrar el capítulo, la ciudad se encontraba al borde del abismo, enfrentando las fuerzas duales de la furia de la naturaleza y la fragilidad humana. Lena y Mike, cada uno a su manera, se prepararon para enfrentar todo el poder de la tormenta, y sus acciones en las próximas horas definirán sus caminos a seguir. A medida que la furia de la tormenta crecía afuera,
La tempestad dentro de la casa de Mike y Lena alcanzó un punto crítico. Lena, absorta en su incesante seguimiento de la tormenta, se encontró cada vez más aislada, incluso con Mike físicamente presente. Su hogar, que alguna vez fue un santuario de apoyo y comprensión mutuos, ahora parecía dos mundos separados que chocaban bajo un mismo techo. Mike, por otro lado, luchaba con su propia confusión interior. La revelación del viaje y la resiliencia de Sarah ante la adversidad había provocado una profunda autorreflexión. Se dio cuenta de que su decisión de dejarla, una vez racionalizada como una necesidad, era en realidad un escape para enfrentar sus miedos y vulnerabilidades más profundos. Una noche, mientras la tormenta aullaba como un coro de desposeídos afuera, la tensión dentro de su casa alcanzó su punto máximo. Lena, con el rostro iluminado por el brillo fantasmal de la pantalla de su computadora, apenas reconoció la presencia de Mike cuando entró en la habitación, una manifestación física del creciente abismo entre ellos. ¿Hay alguna actualización sobre la trayectoria de la tormenta?, aventuró Mike, en un intento de romper la brecha cada vez mayor entre ellos. La respuesta de Lena fue concisa, su concentración inquebrantable en sus datos. Se está intensificando. Necesito advertir a los servicios de emergencia sobre las proyecciones actualizadas. Mike asintió. Una sensación de impotencia lo invadió. Era como si la tormenta del exterior se hubiera filtrado en sus vidas, amplificando los problemas no expresados y no resueltos que había entre ellos. En un momento de claridad impulsiva, Mike decidió enfrentarse al elefante de la habitación. «Lena, tenemos que hablar. No se trata solo de la tormenta, ¿verdad? Hay algo más entre nosotros que no se ha dicho». Lena hizo una pausa y su comportamiento se suavizó. Se volvió hacia Mike y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y vulnerabilidad. «No sé si este es el momento adecuado, Mike. La ciudad... me necesitan». «Sé que sí, pero también nos necesitamos unos a otros», insistió Mike, su voz mezclada con una mezcla de desesperación y determinación. «He estado pensando un poco en nosotros, en mis decisiones pasadas, en Sarah». La mención del nombre de Sarah flotaba en el aire, un recordatorio palpable de las acciones pasadas de Mike y sus efectos en cadena en su presente. Lena suspiró. Su fachada profesional se desmoronó para revelar a la persona que había debajo. La pareja que había capeado numerosas tormentas con Mike, pero que ahora se sentía a la deriva en un mar de emociones no resueltas y necesidades insatisfechas. «Mike, entiendo que tienes que enfrentar tus demonios, pero yo también. Esta tormenta es más que un simple evento climático para mí. Se trata de demostrar mi valía, mis capacidades, y en algún punto del camino perdimos nuestra conexión». La conversación que siguió fue una liberación catártica, un torrente de emociones reprimidas y verdades tácitas. Hablaron de sus miedos, sus decepciones y sus viajes individuales que de alguna manera se habían desviado del camino que alguna vez recorrieron juntos. Mientras la tormenta afuera continuaba, un tipo diferente de tormenta se estaba resistiendo dentro de las paredes de su casa. Fue una tormenta de confrontación y catarsis, una agitación necesaria para aclarar el aire que se había estancado con agravios no expresados y conexiones desatendidas. El capítulo se cerró no con resoluciones, sino con realizaciones. Lena y Mike entendieron que el camino por delante estaría plagado de desafíos, tanto personales como colectivos. Sin embargo, al enfrentar juntos su tormenta, habían dado el primer paso para navegar por el terreno incierto de su futuro, ya sea juntos o separados. La ciudad, bajo la sombra de la tormenta inminente, reflejaba el tumulto en las vidas de Lena y Mike. Cuando la tormenta desató su furia, Lena estuvo al frente, guiando a los equipos de respuesta a emergencias con su experiencia. Sus predicciones fueron inquietantemente precisas y la ciudad confió en sus conocimientos para sortear el caos. En el ojo de la tormenta hubo una calma inesperada, un breve interludio en el ataque implacable. Lena se encontró en el centro de operaciones de emergencia, rodeada de pantallas que mostraban la ira de la tormenta. A pesar del caos que la rodeaba, un momento de introspección la invadió. Había dedicado su vida a comprender la furia de la naturaleza,
pero se encontró lidiando con la vorágine de emociones en la que se había convertido su vida personal. Mike, sintiendo una oleada de propósito, se ofreció como voluntario en un refugio local, ayudando a los desplazados por la tormenta. El refugio era un microcosmos de la diversidad de la ciudad, con personas de todos los sectores sociales que buscaban refugio de la furia de la naturaleza. Aquí, en medio de la cacofonía de voces preocupadas y los ecos de la tormenta afuera, Mike encontró una apariencia de redención. Ayudar a otros en sus momentos de necesidad le permitió escapar temporalmente de su propia confusión. El ojo de la tormenta se movía sobre la ciudad, provocando una inquietante quietud. Lena salió, y la calma que la rodeaba contrastaba con la tormenta en su interior. Miró las nubes oscuras y arremolinadas que rodeaban la ciudad, una manifestación visible de la agitación que sentía. En ese momento de tranquilidad, Lena se dio cuenta de cuánto de sí misma había invertido en su trabajo, a menudo a expensas de sus conexiones personales. Mientras tanto, Mike, en medio de sus esfuerzos en el refugio, se encontró con una mujer joven con un niño, asustada e insegura. Su vulnerabilidad tocó una fibra sensible en él, recordándole sus propios momentos de impotencia y las veces que deseaba tener a alguien a su lado. Su interacción con ellos provocó una reflexión sobre sus acciones pasadas, particularmente su alejamiento del lado de Sarah cuando ella más lo necesitaba. Cuando pasó el ojo de la tormenta y los vientos comenzaron a aullar una vez más, Lena regresó al interior con su determinación fortalecida. Estaba preparada para afrontar no solo la segunda mitad de la tormenta, sino también los problemas no resueltos de su vida personal. Mike también sintió un cambio dentro de él, un deseo no solo de ayudar a los necesitados, sino también de reparar los pedazos rotos de su pasado, comenzando con su relación con Lena. Mientras la furia de la tormenta continuaba asolando la ciudad, el compromiso de Mike de ayudar en el refugio se hizo más profundo. Cada persona a la que ayudó, cada historia que escuchó, añadió capas a su comprensión de la resiliencia y la comunidad. En medio de la cacofonía del refugio, una sinfonía de desesperación, esperanza y resistencia humana, Mike encontró una sorprendente sensación de paz. Fue un marcado contraste con la confusión interna que había estado luchando, un respiro que le permitió ver su pasado, particularmente su relación con Sarah, a través de una nueva lente. Luego, durante una distribución de ayuda de rutina, la vio. Sarah, no solo una figura de su pasado, sino una encarnación viva de la fuerza y la vulnerabilidad, estaba allí en el refugio. Ella era voluntaria, y su presencia era un testimonio de su viaje desde las profundidades de la desesperación personal hasta convertirse en un faro de esperanza para los demás. Sus miradas se encontraron, un reconocimiento silencioso de su historia compartida y de las palabras no dichas que persistieron entre ellos. El encuentro fue breve, y su interacción estuvo limitada por la inmediatez de sus responsabilidades. Sin embargo, en esos fugaces momentos, Mike vio la transformación en Sarah. Ella ya no era la persona que había dejado en esa habitación del hospital. Había salido de su batalla contra el cáncer no como una víctima, sino como una guerrera, y sus cicatrices no eran solo marcas de supervivencia, sino insignias de honor. Esta comprensión golpeó a Mike con la fuerza de la tormenta exterior. Su decisión de dejarla, una vez racionalizada como una necesidad, ahora le parecía en su verdadera luz. Un escape para enfrentar las incómodas realidades de la vida y el amor. Mientras tanto, Lena, luchando contra el impacto de la tormenta en la ciudad, se sintió atraída por el refugio. Sus deberes profesionales se fusionaron con una búsqueda personal de conexión, lo que la llevó al mismo lugar donde Mike y Sarah tuvieron su fortuito reencuentro. La llegada de Lena al refugio no se debió solo a una cuestión de supervisión. Fue un paso hacia cerrar la brecha que se había formado entre ella y Mike. En el caos del refugio, en medio de historias de pérdida y resiliencia, los caminos de Lena y Mike se cruzaron nuevamente. Esta vez, sin embargo, el contexto fue diferente. No eran solo marido y mujer, sino dos personas que enfrentaban sus propias vulnerabilidades, unidos por el deseo de contribuir a algo más grande que ellos mismos. Mike y Lena, cada uno a su manera,
comenzaron a navegar a través de sus tormentas personales y colectivas, encontrando en su servicio a los demás un camino hacia la comprensión y tal vez el perdón. Cuando la tormenta comenzó a amainar, dejando la ciudad magullada pero no destruida, la comunidad se embarcó en un viaje de reconstrucción. Las consecuencias revelaron la resiliencia del espíritu humano y la fuerza del esfuerzo colectivo. En medio de este contexto de recuperación, Mike encontró un renovado sentido de propósito. Su experiencia en el refugio había alterado su perspectiva, empujándolo hacia un camino de redención y autodescubrimiento. Las interacciones de Mike con Sarah en el refugio habían encendido una chispa dentro de él. Observar su fuerza y dedicación para ayudar a los demás a pesar de sus propias pruebas lo inspiró. Él se acercó a ella, al principio tentativamente, expresando su deseo de contribuir al proyecto comunitario en el que ella estaba involucrada apasionadamente. Este proyecto, destinado a apoyar a los sobrevivientes del cáncer y crear conciencia, fue una creación de Sarah, nacida de su propia batalla contra la enfermedad. Sarah, sorprendida pero complacida por la iniciativa de Mike, agradeció su apoyo. Su colaboración marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su relación, basado en el respeto mutuo y el compromiso compartido con una causa más grande que ellos mismos. Para Mike, trabajar junto a Sarah no se trataba solo de hacer las paces. Fue un viaje hacia la comprensión y la curación. Mientras tanto, Lena observó la transformación de Mike desde la distancia. Su nueva pasión por el servicio comunitario y sus esfuerzos por reconstruir su relación con Sarah no pasaron desapercibidos para ella. Le impulsó una reflexión sobre sus propias elecciones y prioridades de vida. Si bien había obtenido reconocimiento mundial por su trabajo en la predicción y gestión de la tormenta, sentía una desconexión cada vez mayor de las conexiones personales que alguna vez la sustentaron. La fase de reconstrucción no consistió solo en reparar estructuras físicas, se trataba de reparar las relaciones y reevaluar las prioridades. Para Mike y Lena fue un momento de introspección y toma de decisiones. Mientras Mike encontraba consuelo y redención en su servicio y su incipiente amistad con Sarah, Lena luchaba con sus sentimientos de aislamiento y su anhelo de una conexión más profunda con quienes la rodeaban. Mike, participando activamente en el proyecto comunitario, comenzó a forjar una nueva identidad, más acorde con sus valores y deseos. Lena, orgullosa de sus logros profesionales, comenzó a reflexionar sobre el camino a seguir, preguntándose cómo podría equilibrar sus ambiciones profesionales con su necesidad de realización personal. En esta fase de reconstrucción, tanto la ciudad como sus habitantes aprendieron que la destrucción a menudo allana el camino para el crecimiento y que, a veces, las reconstrucciones más profundas no son de edificios, sino de vidas y relaciones. Después de la tormenta y la reconstrucción gradual de la ciudad, la dinámica entre Mike, Lena y Sarah comenzó a evolucionar, reflejando nuevos entendimientos y perspectivas cambiadas. La participación de Mike en el proyecto comunitario de Sarah no fue solo un medio de redención, se convirtió en una puerta de entrada a un nuevo capítulo en su vida, uno en el que contribuyó activamente a una causa que resonaba con su propio viaje de crecimiento y autoconciencia. Mientras Mike y Sarah trabajaban juntos, su relación experimentó una transformación. Ya no estaba anclado en su romance pasado o en la culpa de Mike. En cambio, floreció en una conexión profunda y platónica basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Su colaboración sacó a la luz la empatía y el compromiso inherentes de Mike, cualidades que Sarah apreciaba y que el propio Mike había llegado a reconocer solo recientemente. Mientras tanto, el éxito profesional de Lena siguió aumentando a medida que su innovador trabajo sobre predicción de tormentas obtuvo reconocimiento internacional. Sin embargo, este triunfo profesional estuvo teñido de introspección personal. Ser testigo de la transformación de Mike y su floreciente asociación con Sarah impulsó a Lena a reevaluar el equilibrio de su propia vida. Sus logros, aunque satisfactorios, no pudieron compensar por completo la creciente sensación de soledad y la desconexión que sentía de su vida personal. La reconstrucción física de la ciudad reflejó el viaje emocional y psicológico de Lena.
Justo cuando el paisaje de la ciudad fue remodelado y rejuvenecido, Lena se embarcó en una búsqueda para redefinir sus propios horizontes, contemplando cómo podría integrar sus pasiones profesionales con una existencia personal más sólida y conectada. Este período de transformación no se trató solo de reconstruir lo que se había perdido, sino de aprovechar la oportunidad para crear algo nuevo y significativo. Para Mike, esto significó forjar una nueva identidad que equilibrara su pasado y sus aspiraciones para el futuro. Para Lena, implicó una inmersión profunda en lo que realmente le importaba, más allá de su carrera profesional. Los personajes, al igual que la ciudad que los rodeaba, no regresaban a lo que eran antes, sino que avanzaban hacia nuevos horizontes, remodelados por sus experiencias e iluminados por sus viajes. El camino de Mike estuvo alineado con un nuevo sentido de propósito y comunidad, mientras que Lena se encontraba en la cúspide de explorar un enfoque más holístico de su vida, donde las conexiones personales complementaban los logros profesionales. En los meses posteriores a la devastación de la tormenta, la ciudad no solo reconstruyó sus estructuras, sino también su espíritu. La resiliencia de la comunidad brilló intensamente, un testimonio de su fuerza colectiva. En medio de este telón de fondo de renovación, Lena se embarcó en una gira mundial para compartir sus conocimientos e investigaciones sobre el cambio climático, impulsada por sus experiencias y el impacto de la tormenta. El viaje de Lena a través de continentes para hablar sobre resiliencia ambiental y preparación climática marcó un cambio significativo en su vida. Su mensaje resonó en todo el mundo, provocando conversaciones y acciones hacia la sostenibilidad y la preparación ante desastres. Mientras su vida profesional alcanzaba nuevas alturas, Lena experimentó un profundo despertar personal. Sus encuentros con diversas culturas y comunidades profundizaron su comprensión de la interconexión de la humanidad, reforzando su determinación de encontrar el equilibrio en su vida. De vuelta en la ciudad, la dedicación de Mike al proyecto comunitario con Sarah se había convertido en una parte importante de su identidad. Sus esfuerzos se habían convertido en una iniciativa sólida que ofrecía apoyo y esperanza a los afectados por el cáncer. Mike encontró en este trabajo no solo un sentido de propósito, sino también una conexión con una comunidad que valoraba la empatía y la resiliencia. El proyecto fue el legado de Sarah, nacido de su lucha y triunfo sobre el cáncer. Se había convertido en un faro de esperanza que encarnaba el espíritu indomable de la ciudad. Para Mike, contribuir a este legado fue una forma de honrar el viaje de Sarah y las lecciones que aprendió de su pasado compartido. A medida que se desarrollaba la narración, Lena regresó de su gira, su visión del mundo se amplió y su determinación se fortaleció. El reencuentro entre Mike y Lena fue conmovedor, marcado por un reconocimiento mutuo de su crecimiento individual. Compartieron sus experiencias y se dieron cuenta de que la tormenta había sido un catalizador para una profunda transformación personal y nuevos comienzos. La perspectiva global de Lena y su nuevo compromiso de integrar su trabajo con la realización personal complementaron el compromiso de Mike con la comunidad local. Su conversación reveló una profunda comprensión de sus caminos individuales y un respeto mutuo por sus respectivos viajes. Por lo tanto, el legado de la tormenta no fue solo la reconstrucción física de la ciudad, sino el crecimiento personal, las conexiones comunitarias y la comprensión de que cada individuo tiene el poder de contribuir a un bien mayor. Después de meses de evolución personal y servicio dedicado, Mike y Lena se encontraron en un punto de convergencia en su relación. Los conocimientos globales de Lena y la participación comunitaria de Mike habían enriquecido sus perspectivas, fomentando una nueva comprensión de ellos mismos y de los demás. Una fresca tarde de otoño, decidieron volver a visitar el pequeño café donde habían compartido muchos momentos importantes a lo largo de su relación. El café, reconstruido después de la tormenta, simbolizaba resiliencia y renovación, reflejando sus propias transformaciones. Mientras tomaban tazas de café, en medio del cálido ambiente del café, entablaron una conversación sincera. Lena compartió sus revelaciones desde el escenario global, expresando cómo la experiencia había remodelado su visión de su futuro,
enfatizando el deseo de equilibrio entre sus logros profesionales y sus conexiones personales. Mike escuchó atentamente, y su admiración por Lena se hizo cada vez más profunda. Habló de su trabajo con el proyecto comunitario y detalló cómo había redefinido su sentido de propósito y conexión. Reveló cómo su relación con Sarah había evolucionado hasta convertirse en una amistad profunda que lo había ayudado a sanar y crecer. Mientras conversaban, se hizo evidente que sus caminos, aunque enriquecidos y decididos, estaban divergiendo. Las aspiraciones de Lena se habían expandido más allá de sus logros científicos, buscando un enfoque más holístico de la vida. Mientras tanto, el compromiso de Mike con el servicio comunitario y el crecimiento personal lo había colocado en una trayectoria diferente, profundamente arraigada en el compromiso local y la curación emocional. La comprensión fue agridulce. Reconocieron que si bien su amor mutuo permanecía, sus metas y aspiraciones en la vida habían evolucionado en diferentes direcciones. La decisión de separarse fue mutua, marcada no por amargura, sino por un profundo respeto y amor por la persona en la que cada uno se había convertido. El viaje de Lena y Mike a través de la tormenta no solo los transformó individualmente, sino que también los llevó a un lugar de comprensión y respeto mutuos. Su decisión de separarse fue un reconocimiento valiente de que el amor a veces significa dejarse ir, permitiéndose mutuamente seguir sus distintos caminos hacia la plenitud y la felicidad. Al final, su encuentro en el café no fue un final, sino una puerta de entrada a nuevos comienzos, a medida que avanzaban hacia su futuro, enriquecidos por su pasado y llenos de esperanza para lo que les esperaba. Después de su viaje transformador y el final amistoso de su matrimonio, Lena se encontró en una encrucijada. Había logrado reconocimiento profesional y había iniciado una conversación global sobre la resiliencia climática, pero su viaje personal atraía atención. Era hora de redefinir su identidad, no solo como climatóloga, sino como mujer que busca la armonía entre su carrera y su realización personal. Mientras tanto, el viaje de Sarah, entrelazado con la recuperación de la ciudad, se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia. Su proyecto, catalizado por su batalla contra el cáncer y reforzado por el apoyo de Mike, se había convertido en un recurso comunitario vital. Fue un testimonio de su fuerza, un fénix que se levanta de las cenizas de sus luchas pasadas. Inició un programa que llevó la educación climática a las escuelas locales, entrelazando su experiencia con su nuevo compromiso con la participación de base. Este esfuerzo no se trataba solo de compartir conocimientos, se trataba de construir relaciones y fomentar una generación informada y empoderada para enfrentar los desafíos climáticos. Mike, al presenciar el impacto de Sarah en la comunidad y reflexionar sobre su propio viaje, encontró una comprensión más profunda de su propia fuerza y propósito. Su trabajo con el proyecto comunitario ya no se trataba solo de redención, se había convertido en una parte central de su identidad. Al ayudar a los demás, descubrió un camino hacia la autocuración y forjó un legado significativo. Sarah, en este tapiz de transformación, se erigió como un símbolo de triunfo sobre la adversidad. Su historia inspiró no solo a quienes luchan contra enfermedades, sino también a cualquiera que enfrente tormentas personales. Su proyecto fue su legado, una narrativa de superación, de convertir el dolor en poder y del espíritu indomable del corazón humano. Lena, Mike y Sarah abrazan cada uno su camino, y sus vidas son un testimonio de la idea de que de las pruebas más profundas surgen los mayores triunfos. Cada uno de ellos había navegado sus tormentas, encontrando no solo refugio, sino también una nueva fuerza y propósito, levantándose como fénix del tumulto de su pasado. Cuando la ciudad despertó a un nuevo amanecer, sus cicatrices se habían convertido en parte de un mosaico, un testimonio de resiliencia y renacimiento. Los habitantes también se habían transformado y sus viajes a través de la tormenta los convirtieron en arquitectos de su propio futuro. Lena, que alguna vez fue una climatóloga implacable, había encontrado un ritmo armonioso, combinando su pasión por las ciencias ambientales con el compromiso comunitario. Su programa escolar floreció, despertando la curiosidad y el empoderamiento en las mentes jóvenes, asegurando que su legado se propagara a través de generaciones.
Su viaje le había enseñado que la verdadera realización proviene de integrar la propia pasión con el tejido más amplio de la conexión humana y la contribución social. Mike, a través de su dedicación al proyecto comunitario, se había convertido en un pilar de apoyo y una encarnación de la resiliencia. Su trabajo con Sarah se había convertido en una asociación profunda, basada en experiencias compartidas y un compromiso mutuo para fomentar la esperanza y la curación. Este capítulo de su vida, marcado por el servicio y el autodescubrimiento, le había brindado una paz y un propósito que nunca había conocido, lo que ilustra que la redención está en el servicio a los demás. El proyecto de Sarah se había convertido en un santuario de apoyo, un lugar donde aquellos afectados por la adversidad encontraban fuerza y solidaridad. Su viaje desde las sombras de la enfermedad a la luz de ayudar a los demás había inspirado a innumerables personas, demostrando que los momentos más oscuros podían ser el crisol para crear un rayo de esperanza para los demás. La ciudad, una vez golpeada por la tormenta, resistió y su recuperación reflejó el crecimiento personal de sus habitantes. Se reconstruyeron edificios, pero lo más importante es que se transformaron vidas. La comunidad había surgido más fuerte, unida por experiencias compartidas de pérdida, recuperación y el espíritu humano indomable. Al concluir la narración, Lena, Mike y Sarah se encontraban ante una vista de la ciudad, ahora repleta de vida y esperanza. Ya no eran los mismos individuos que habían enfrentado la furia de la tormenta. Cada uno de ellos había encontrado su propio camino hacia la curación y el crecimiento, y sus historias se entrelazaban con el resurgimiento de la ciudad. Esto no fue solo un final, sino un nuevo comienzo, un testimonio de la fuerza duradera del espíritu humano y una celebración de los nuevos horizontes que aguardan después de la tormenta. El legado de la tormenta no fue solo el recuerdo de su ira, sino la marca indeleble de resiliencia, unidad y el potencial siempre presente de renovación inherente al viaje humano.